Estamos en comunicación con el autor de un libro que se llama Utopías Digitales, de la editorial Verso Libros. Él es periodista español especializado en tecnologías y geopolítica, es filósofo también, es Ekaitz Cancela y tiene la gentileza de atendernos. Ekaitz, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda. Un gusto, Diego, saludarte. Gracias por atendernos. A ver, estuve viendo algunas de las cosas que vos comentaste acerca de esto, pero quiero escucharte. ¿Cómo viste este anuncio que hizo Pedro Sánchez? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una estrategia geopolítica de la Unión Europea, de un país subalterno que es incapaz de dar la batalla comercial contra Silicon Valley y que tiene que hacer medidas cosméticas de este tipo. No solo lo ha hecho España, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Inglaterra, la DSA, la Digital Services Act del Parlamento Europeo, va en esa dirección. Y yo considero que es una muy buena idea, ¿no? A todo el mundo, a todos los papas y a mamás del mundo les va a parecer interesante, pero hay ciertos problemas. Lo primero es eurocéntrico, porque solo va destinado a proteger a los ciudadanos europeos y no hace nada por proteger al resto de usuarios de las redes sociales. Luego, al margen de la efectividad, al margen de que la Unión Europea cada día sea más política, en los problemas que va a tener esta legislación es que sigue sin atajar la propiedad de las redes sociales. Es decir, que es propiedad corporativa. Y además pasa por alto el elemento central, ¿no? Que el problema no es que los jóvenes de 16 años se conecten a las redes sociales y reciban propaganda o reciban bullying. Esto es como si dijéramos que el único problema de las radios de Goebbels o de las radios de Mussolini es que las usan las personas de 16 años. Estas redes sociales, su modelo de negocio, toda su economía política, está asentada sobre el odio y la violencia contra las mujeres, contra las poblaciones disidentes, contra la población queer. Lo estáis viendo en Argentina con Milei, el ataque a Mengolini, el ataque a otras compañeras. Sin odio, sin violencia, no hay redes sociales. Entonces, el hecho de que digamos, bueno, pues ahora los menores de 16 años van a tener que identificarse es una estupidez. No va a tener ningún sentido ni va a tener ninguna efectividad, porque además, en lugar de ser el Estado quien se encarga de que las infraestructuras públicas, como en los estados liberales, ¿no? Que le delegas tu soberanía como ciudadano al Estado para que te proteja, en este caso le das más poder a Silicon Valley, porque le estás dejando acceso a datos biométricos, a datos personales, para que sean ellos quienes se aseguran de que no hay problemas. Es cuando nos dijeron, como cuando nos dijeron que el problema para las fake news era el fact-checking, ¿no? Estas son medidas cosméticas solo orientadas a transmitir a la opinión pública que hay una batalla en curso contra Trump y contra el fascismo, pero a la larga no va a hacer más que reforzar el poder de Silicon Valley. Y luego hay otro elemento que es muy polémico en este caso, que es que lo ha anunciado en países que son muy poco conocidos por su respeto por los derechos humanos, en un país que persigue a los disidentes con herramientas tecnológicas. Y no solo ha anunciado un paquete de medidas, que bueno, que podemos creer que está mejor o peor, sino que ha ido en los Emiratos Árabes, ha ido a Arabia Saudí a anunciar un fondo de inversión para atraer inversión en España. Y sabemos que todas las grandes compañías españolas, Indra, Telefónica, Escribano, en todas tiene poder el Estado, están firmando acuerdos con las firmas de Arabia Saudí para comerciar con drones que se utilizan en el campo de batalla. Eso es tremendamente paradójico que Sánchez esté diciendo que no, que vamos a regular algunas redes de los tecnoautoritarios, cuando lo está anunciando en un lugar donde lo que está haciendo es tratar de atraer inversiones de países que son autoritarios. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas dudas. Varias cosas interesantes de las que decías recién, por lo menos para pensar. Lo calificabas como una cuestión de carácter cosmético y decías que, y ahí quiero ir, esto no va a reducir el poder de Silicon Valley. ¿Qué te parece que sí se podría hacer para reducir ese poder desmesurado que tienen estos dueños de 5, 6, 7 plataformas de Silicon Valley? Pues yo creo que en este caso Europa debería mirar más hacia América Latina y creo que debería inspirarse un poco más en Argentina, por ejemplo, ¿no? En Argentina, a pesar de los ataques tremendos de Milei hacia Assad, lo que estamos observando es que hay centros de datos públicos, hay una red de fibra de 44.000 kilómetros, hay un satélite, hay una barbaridad de infraestructuras tecnológicas
públicas que podrían ponerse al servicio de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de las asociaciones ciudadanas, de los ecosistemas culturales. ¿Qué pasaría si estos entornos de radio en los que operáis? ¿Qué pasaría si todos los teatros? ¿Qué pasaría si todos los espacios que están en los márgenes tuvieran infraestructuras tecnológicas públicas a su disposición y fueran los ciudadanos, fueran los académicos del CONICET, los científicos, los artistas, los académicos, quienes estuvieran moderando las plataformas en lugar de algoritmos que solo se miden por el odio? Tenemos que quitarnos este trauma que por eso llamaba Elon Musk totalitario a Pedro Sánchez, este trauma de que controlar o nacionalizar o recuperar el poder de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicación es un problema, porque esto es lo único que va a hacer que podamos combatir a estas empresas. Ese combate a esas empresas, entonces, vos lo ves más como algo supranacional, ¿no? Que algo de estados locales, como un acuerdo que tiene que darse entre múltiples estados, ¿no? Para mí esto es como cuando Orlando Letelier, uno de los ministros de Salvador Allende en los 70, en el Pacto Andino, que firmó con muchos países de América Latina, en Perú, en Lima, planteaban crear una especie de Fondo Monetario Internacional de la Tecnología. Entonces, esto es lo que para mí tendría que ser una intervención decidida, una intervención que se base sobre el internacionalismo digital, donde Europa y algunos países de la Unión Europea se apoyen en Brasil, se apoyen en Colombia, se apoyen en México, para desarrollar infraestructuras tecnológicas de manera colaborativa. Es decir, para cualquier cosa que desarrolle un científico en el CONICET con modelos de inteligencia artificial diseñados a predecir enfermedades, automáticamente viaje y se pueda replicar en otro país de la Unión Europea y de manera colectiva vayamos desarrollando una infraestructura paralela de bienestar pública en lugar de privatizada, que es lo que están haciendo las grandes tecnológicas, crear una infraestructura privatizada paralela y que entre todos los países podamos aunar esfuerzos para ir creando tecnologías. Y esto tendría que tener en el centro las transferencias de tecnologías solidarias, como ocurrió cuando la Unión Soviética transfirió en los 50 y en los 60 a China buena parte de sus capacidades, donde había pues igual que los movimientos no alineados, donde ingenieros, profesores universitarios viajaban de un país a otro, y de esta manera, mediante software libre, mediante la solidaridad como diseño, en lugar de la propiedad intelectual y la inversión extranjera, vayamos moviéndonos de manera colectiva hacia una política de soberanía tecnológica no dependiente de Estados Unidos. Esta es la única forma de salir del control, no medidas cosméticas para calmar a las opiniones públicas nacionales que en la práctica no sirven de absolutamente nada, porque además no hay mecanismos en la legislación española para hacer pagar. El Código Penal no puede llevar a ningún, ya lo ha dicho la Unión Europea, no puede llevar a ningún CEO tecnológico a los tribunales. Es simplemente populismo, es demagogia. Es la demagogia del progresismo que nunca, y siguiendo así, va a ver cómo queda atrapada en las infraestructuras de Silicon Valley. La medida que tiene que implantar Sánchez es, en lugar de reírse de Elon Musk en redes, lo que tiene que hacer es bloquear los acuerdos que tiene el Ministerio de Defensa con SpaceX. Buena parte de las comunicaciones satelitales de España dependen de SpaceX. El Ministerio de Defensa tiene acuerdos para delegar los sistemas de inteligencia de los servicios de inteligencia a Palantir, a la empresa de Peter Thiel. Buena parte de la política industrial española depende de construir centros de datos de Silicon Valley. Estas medidas es como la política de identidad, la política woke. No, vamos a fijarnos en qué le pasa a las niñas. Está muy bien, esto es una medida principal, pero si les quieres proteger, lo que tienes que tener es una política económica de defensa autónoma que le dé a las nuevas generaciones capacidad de desarrollarse fuera y de manera no dependiente a Estados Unidos. Estamos hablando con Ekaich Cancela, él es filósofo, es autor del libro Utopías Digitales, a partir de esta medida de Pedro Sánchez que genera debate y por lo menos nos ayuda a pensar un tema que es crucial, central, que tiene que ver con qué hacer con las plataformas digitales y qué hacer con los dueños de esas plataformas digitales que tienen un poder desmesurado en estos tiempos. Kai, si entiendo bien tu razonamiento, vos corregime si no es así, vos le das mucha importancia a lo que es toda la infraestructura
que permite el desarrollo de las tecnologías digitales, porque si eso es de control público, puede generar un contrapoder de las que están desarrollando y que ya tienen un nivel de desarrollo muy grande, las de carácter privado, como por ejemplo puede ser las que tenga Elon Musk. Digo Elon Musk para dar un ejemplo que es el más conocido, pero hay otros. Está Sam Altman también con la inteligencia artificial, con OpenAI, está Zuckerberg con Facebook o con Meta. Bueno, son muchos los que están, bueno, ni hablar de Peter Thiel, vos lo mencionaste recién también, o Palantir también, la empresa Palantir. Bueno, pero ¿entendí bien el razonamiento? ¿Es por ahí donde el punto que vos planteás? Claro, o sea, lo que tenemos que ir creando son infraestructuras que no entiendan que la tecnología solo puede ser aplicada a las armas, que solo puede ser aplicada al mercado. Las tecnologías no es eso. De lo contrario, acabaremos creyendo que la única forma de solucionar nuestros problemas son esos, los mercados, que es, al fin y al cabo, en última instancia, lo que vende Milei, lo que venden estos líderes autoritarios que todos están buscando atraer inversiones extranjeras porque de esa manera creen que van a salvar al país. Esta es la trampa de desarrollo en la que están metidas América Latina y cada vez más Europa, porque Europa cada día es más dependiente, cada día está más colonizada digitalmente por Silicon Valley como América Latina, y la única respuesta a esto es establecer infraestructuras públicas, pero no infraestructuras públicas simplemente donde el Estado toma la iniciativa, lo nacionaliza todo y eso soluciona los problemas. Hay que extirparle las infraestructuras a Silicon Valley y después dárselas a la sociedad civil, a los movimientos sociales, para que las gestionen. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué creemos que Estados Unidos, que empresas que están allí, que no tienen nada que ver sobre nuestros territorios, pueden solucionar mejor nuestros problemas que la gente de aquí. ¿Por qué Airbnb? ¿Por qué estas grandes plataformas? Google. ¿Por qué alguien para ir a cenar por la noche tiene que hacer una pregunta al buscador de Google y que tiene que mandar sus datos a Estados Unidos y que le devuelva una recomendación? ¿Por qué no dejamos que los movimientos sociales, por qué no dejamos que los movimientos feministas, por qué no dejamos que los sindicatos, por qué no dejamos que otros espacios sociales, por qué no dejamos que los periodistas, que los académicos sean quienes tengan la soberanía cognitiva, pero también material, para decidir qué hacen con las tecnologías? Y ustedes tienen un ejemplo perfecto, que es Oscar Varsavsky en los años 70, Sí. con la Fundación Bariloche, que trató de establecer modelos primeros de experimentación numérica, pioneros en la inteligencia artificial, que creían que la única forma de revertir la dependencia y el subdesarrollo de América Latina era entregarle a las masas las tecnologías para que de manera democrática y creativa eligieran su futuro. Esos experimentos fueron destrozados por el auge por el auge del imperio estadounidense y por su triunfo en la Guerra Fría, pero los tenemos que recuperar y dotar a nuestros estados, a nuestros movimientos, de una nueva imaginación para dar una batalla realmente radical contra estas empresas. Y ahora es el momento, no es el momento de anuncios demagógicos y cosméticos, es el momento de una intervención política principal sobre Estados Unidos en un momento en que se está convirtiendo en un imperio en declive tremendamente autoritario y que lo revertimos, o vamos a ver como buena parte de los países de América Latina y Europa se despiertan con una infraestructura postdemocrática y autoritaria a la que ya no pueden hacer frente. Y eso va a suponer unos recortes de derechos y de la capacidad democrática de asociación ciudadana enormes. Kait, me quedan dos preguntas. Te haría, la verdad, 20 más porque es muy interesante lo que estás diciendo. Pero primero, cuando hablas del concepto soberanía cognitiva, que es un concepto del que se habla mucho, ¿lo podés explicar sintéticamente para que lo entienda todo el mundo? La soberanía cognitiva es algo así como lo que decía Paulo Freire. Lo importante es que los ciudadanos de manera democrática identifiquen cuáles son sus problemas y que de manera colectiva les den solución. Es decir, son las personas afectadas por el expolio, por la explotación y por la expropiación de recursos, en muchos casos las mujeres, las poblaciones racializadas, migradas, quienes tienen que decidir cuáles son sus problemas y cómo resolverlos. Y para ello necesitamos una infraestructura cognitiva que en este caso para mí depende de las universidades, depende de las instituciones académicas, evidentemente liberadas de todas las trabas burocráticas y neoliberales en las que están, pero espacios donde la gente pueda florecer, espacios donde la gente pueda tener repositorios comunes de conocimiento, como los que tiene en Argentina la red Platz, donde puedes encontrar buena parte de todos los trabajos publicados sobre cibernética en los últimos 50 años. Necesitamos que las universidades sean quienes lideren
el desarrollo cognitivo y de conocimiento en las sociedades, porque son las universidades las únicas que no van a responder a los imperativos del mercado y quienes van a poder focalizarse en los únicos problemas que tienen las sociedades, que es la desigualdad y el calentamiento climático. Hasta entonces vamos a seguir atrapados en la dependencia del mercado. La soberanía cognitiva es eso, la capacidad de crear instituciones culturales y sociales que nos permitan florecer, desarrollarnos como seres humanos en libertad, que es el rol que tienen las universidades, en lugar de crear sujetos egoístas, violentos y que solo saben sacar lo que tienen dentro mediante el odio porque no saben ni qué les ocurre, no saben que este mercado irracional les lleva con sus tendencias violentas y destructivas hacia la enajenación y hacia la competencia obesiana con los que tienen alrededor, y solo mediante la recuperación de las infraestructuras donde se generan conocimiento, mediante su digitalización estratégica y mediante la socialización de los datos, vamos a poder llegar a ese punto. Recién hiciste un ejercicio de imaginación para proponer cuestiones alternativas a lo que se está pensando o a lo que proponía, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, de cómo frenar este poder tan grande que tienen estos dueños de plataformas de Silicon Valley, probablemente no, seguro, como nunca tuvo ningún empresario en la historia de la humanidad. Ahora, me gustaría, para cerrar, si podés hacer un ejercicio también de imaginación en el sentido contrario, de describir qué imaginás vos que puede pasar si esta tendencia que estamos viendo en el mundo, de este poder que están a una velocidad inexplicable teniendo estos dueños, se continúa. Es decir, si no se hace algo para frenarlos, ¿qué imaginás vos que puede pasar? Bueno, yo me imagino gulags climáticos con drones, sistemas hipertecnologizados, sistemas de crédito social, sensores, donde todo el mundo pobre, y cuando tenga problemas y cuando se ve la gran catástrofe climática, estemos todos en el mismo estado en el que están muchos ciudadanos, ni siquiera migrantes, muchos ciudadanos, en las situaciones de frontera, que están completamente controlados. Mira, España tiene las 3 empresas principales de tecnología de España no paran de proveer de servicios de vigilancia en las fronteras, en la frontera sur de Ceuta y Melilla. Son tecnologías que se están utilizando para detectar cayucos y destruirlos, para bloquear a la gente la entrada en las fronteras. Todos estos espacios que estamos viendo de experimentación en Gaza, Gaza es un experimento absoluto de lo que va a ser el futuro, de gente que va a estar controlada 24/7, donde si te pasas un pelo de alguna crítica al sistema, se te va a meter en una lista negra, como la que está haciendo Estados Unidos, meter a gente en listas negras para deportarlas o para meterlas en la cárcel, y se va a eliminar el disenso mediante la alianza entre el trumpismo y el mileísmo y las empresas como Palantir, como SpaceX o como estas grandes tecnológicas que le gustan tanto a Milei. Por eso una de las decisiones políticas que tiene que hacer la izquierda no solo es oponerse a la privatización de las infraestructuras tecnológicas y politizar la tecnología, sino lo que tiene que plantear es una imagen mucho más deseable de cómo querría que fuera el mundo si las tecnologías sirvieran para liberarnos en lugar de para vigilarnos, si sirvieran para emanciparnos en lugar de para controlarnos y alienarnos. De lo contrario, como os digo, no hace falta observar al futuro. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, ya lo estamos viendo en Argentina, ya lo estamos viendo en todos los países donde gobierna la ultraderecha, pero también lo estamos viendo en Francia, en Argentina, en España, en Italia, en Reino Unido, en Alemania. En todos ya está instalado Palantir, ya están instaladas estas empresas. Entonces, solo podemos politizar esas relaciones que tienen con los estados, pedir que se prohíban y buscar unas infraestructuras alternativas a eso. Ese Kaix Cancela, filósofo, es autor del libro Utopías Digitales. ¿Se consigue ese libro en la Argentina, Kaix? Sí, en Argentina lo editó la editorial Prometeo y está en todas las librerías. Perfecto, muy bien, entonces. Interesante libro de consulta, por lo menos para pensar miradas. Y también los de versolibros. Muy bien, para tener miradas alternativas. Kaix, gracias por la entrevista, te mando un abrazo grande. A ustedes, un abrazo, hasta otra. Hasta luego.